Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es de verdad muy poderosa. Es una reflexión sobre cómo respondemos en esos momentos que definen nuestra vida. Veremos cómo un solo evento, una sola situación, puede sacar a la luz lo que hay en el corazón de una persona y marcarle un camino, para bien o para mal. Para arrancar, me gustaría que pensemos en esto por un momento. Cuando vemos que a alguien más le está yendo increíblemente bien, que está brillando, ¿qué es lo primero que sentimos? ¿Alegría sincera? ¿Quizá indiferencia? ¿O a lo mejor algo un poquito más enredado? Esta pregunta, créanme, es la clave de toda la historia que vamos a explorar juntos. Bueno, para entenderlo todo, tenemos que imaginarnos la escena. El ejército de Israel regresa a casa después de la famosa victoria de David contra Goliat. Y al llegar, las mujeres salen a recibirlos cantando, con panderos y alegría. Y en medio de esa celebración, cantan una canción que, sin saberlo, se convertiría en la chispa que iba a revelar lo más profundo de 3 hombres. Y aquí la tenemos, esta es la frase exacta, el brazo que lo desató todo. Una simple comparación en una canción de celebración popular. Pero lo que para muchos era un halago, para el rey Saúl no fue una celebración, no. Para él fue una amenaza directa a su ego y a su trono. Miren, este gráfico lo deja clarísimo. La diferencia en el canto parece abismal, ¿no? Pero, y aquí viene lo más curioso de todo, en la batalla más reciente, la de Goliat, el marcador real era Saúl 0, David 1. Así es. A pesar de eso, para el rey Saúl, esta simple canción fue demasiado. Fue la gota que derramó el vaso y lo mandó a una espiral de inseguridad que se puso muy, muy peligrosa. Entonces, esto nos lleva directamente al primer camino, el que tomó Saúl, y es, en serio, una historia de advertencia, un vistazo crudo a lo destructiva que puede ser la envidia, sobre todo cuando nuestra identidad depende completamente de lo que piensan los demás. Aquí está el meollo del asunto, ¿no? La gran debilidad de Saúl, su talón de Aquiles, era esa necesidad desesperada de aprobación. Su sentido de valía estaba construido sobre la opinión pública, y eso lo hacía increíblemente frágil. Le importaba más el aplauso de la gente que la aprobación de Dios. Y bueno, su reacción no se hizo esperar, y fue terrible. La Biblia dice que se enfureció y que a partir de ese mismísimo día empezó a mirar a David con malos ojos, con sospecha. La envidia se transformó rapidísimo en miedo, en paranoia y finalmente en violencia pura y dura. Llegó al extremo de intentar clavar a David en la pared con su lanza, y no una, sino 2 veces. Pero la historia no termina ahí, porque había alguien más en esa escena. Una persona que, en teoría, tenía mucho más que perder que el propio rey. Su hijo, Jonatán, el príncipe heredero. Y él, ante la misma situación, eligió un camino radicalmente diferente. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Fíjense en el contraste tan brutal. Por un lado tenemos al rey Saúl, que ve a David y piensa, este es un rival, hay que eliminarlo. Pero por otro lado, su propio hijo, Jonatán, el que se suponía que iba a heredar todo, él ve algo totalmente distinto. Él no ve una amenaza, ve un amigo, un alma afín. En lugar de competencia, eligió la conexión. Lo que hace Jonatán es increíble de verdad. No es que solo lo acepta, no, va mucho más allá. Hace un pacto, un juramento con David, y en un gesto simbólico potentísimo, se quita su propio manto de príncipe, su armadura, su espada, y se lo da todo a David. Básicamente le estaba entregando su derecho al trono. La Escritura lo resume diciendo que lo amaba como a su propia alma. Y a este tipo de conexión tan profunda, pues se le conoce como amistad virtuosa. No es una amistad de ¿qué saco yo de esto? Ni tampoco una basada solo en pasarla bien. No, nace porque 2 personas están completamente entregadas a la misma misión, al mismo propósito, a algo que es mucho más grande que ellos mismos. Hay una descripción de C.S. Lewis que es simplemente preciosa. Él lo pintaba así. Imagina que hay algo que te apasiona, un propósito que te atrapa por completo, y corres hacia él con todo lo que tienes. Y de repente, un día, miras a un lado y ves a otra persona corriendo en la misma dirección, con la misma intensidad. Y la pregunta que surge es, ¿tú también? En ese «tú también» nace la amistad verdadera. No se trata de mirarse el uno al otro, sino de mirar juntos hacia el mismo horizonte.
Bueno, y ahora nos toca hablar del hombre que estaba justo en el ojo del huracán, David. ¿Cómo manejó él toda esta situación? ¿Cómo reaccionó al convertirse de la noche a la mañana en el blanco del odio y la furia de un rey al que siempre le había sido leal? Imagínense el cambio tan drástico. De un día para otro, David pasa de ser el héroe de la nación a un fugitivo. Su nueva realidad era ser un perseguido, viviendo en cuevas, escondiéndose, siempre mirando por encima del hombro. Y esto no duró un par de días, sino años. Pero aquí, justo aquí, es donde vemos algo increíble. En medio de toda esa persecución, de hecho, en un momento en que los hombres de Saúl tenían rodeada su casa para matarlo, David se sienta y escribe esto. En su punto de máxima angustia, su enfoque no está en el miedo, ni en sus enemigos. Su enfoque está en Dios como su fortaleza y su fuente de misericordia. Y de aquí sacamos una lección espiritual potentísima. David no esperó a que la tormenta pasara para dar gracias. Él alabó a Dios en medio de la lucha. Para él, la alabanza no era el premio al final del camino. Era el arma que usaba para pelear la batalla. Era una declaración de fe en medio de la más absoluta incertidumbre. Entonces, al final del día tenemos esto. 3 hombres, un solo evento y 3 caminos espirituales que no podrían ser más distintos. Y cada uno de esos caminos nos dice algo muy importante sobre cómo podemos enfrentar las pruebas en nuestra propia vida. Si lo vemos en esta tabla, queda súper claro. El camino de la envidia, el de Saúl, estaba basado en la opinión pública y lo llevó al miedo y a la violencia. El camino de la amistad, el de Jonatán, se fundó en un propósito compartido y lo llevó a la lealtad y al sacrificio. Y finalmente, el camino de la alabanza, el de David, que estaba anclado en su fe en Dios, le dio la capacidad de adorar y de ser resiliente en medio de la peor tormenta. Y con esto, esta historia de hace miles de años nos deja una pregunta que sigue tan vigente hoy como siempre. Cuando la vida nos pone a prueba, o cuando vemos el éxito brillar en la vida de otros, ¿qué camino toma nuestro corazón? ¿Nos vamos por el de la comparación amarga, el de la conexión generosa o el de la confianza en algo más grande? La elección, al final, siempre es nuestra.